Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice nuestro texto lema en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 3 de Esdras, correspondiente al domingo 15 de noviembre del 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca del libro de Esdras. El tema es el retraso en la reedificación. Y está basado en Esdras capítulo 3, versículo 4, hasta el capítulo 4, versículo 24. Pero por principio nada más vamos a leer Esdras 3, del 4 al 13. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme el rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jedad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, y alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, ahora vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos, nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque nos tienes aquí, mi Dios. Y es así que ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú bendigas
tu palabra que será expuesta y que pueda rendir mucho fruto, que muchos corazones la reciban y la atesoren. Trabaja en esos corazones, mi Dios, y que tu palabra haga tu obra. Perdona nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar a la introducción de nuestro estudio. El estudio número 3 de este libro de Esdras. Entonces, en el estudio número 2, empezamos ya a ver el capítulo 3 de Esdras. Comenzamos en este estudio anterior, el número 2. Decíamos en ese estudio que el detalle de mayor interés era que el pueblo judío examinaron las sagradas escrituras que habían encontrado, la ley de Moisés. Entonces, decíamos que las escrituras son totalmente suficientes y contienen todas las instrucciones necesarias para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios. En cualquier periodo concreto de la historia de la iglesia. Creemos que si tomamos la palabra de Dios de forma integral, completa, y la apreciamos en esa totalidad, el Espíritu Santo que la inspiró nos ayudará a encontrar la respuesta que vayamos necesitando al confrontar las interrogantes y los problemas de nuestra vida diaria, a nivel personal y en relación con la totalidad de nuestras relaciones, de nuestra vida en sociedad. Es decir, en pocas palabras, en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos un manual completo que contiene todas las instrucciones para llevar una vida feliz, una vida en victoria. Bien, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Empezamos con Esdras 3, versículos 4 y 5, que ahí lo tenemos en pantalla. Y dice: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cotidianos, según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes del Señor, todo lo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria al Señor. Es decir, al pie de la letra estaban cumpliendo con todos los rituales, con todas las ceremonias, con todos los sacrificios, los holocaustos que decía esta ley de Moisés. Encontramos aquí que esta gente estaba regresando, fíjese bien, regresando a las enseñanzas de la palabra de Dios. Recordemos que recién están llegando del exilio babilónico. ¿Por qué se fueron a ese exilio? ¿Por qué fueron sometidos a ese exilio babilónico? Porque dejaron estas enseñanzas de la palabra de Dios y ahora están regresando a ellas. Lo mejor que puede hacer toda persona en este mundo, regresar cuando las ha dejado a estas enseñanzas de la palabra de Dios, que decíamos es un manual completo para guiarnos a través de toda nuestra vida en este mundo, para llevarnos a una vida exitosa. Entonces habían edificado el altar y después comenzarían a construir los cimientos del templo. Recordemos que Ciro, el rey de Persia, los liberó con ese propósito de que fueran a construir el templo. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a los versículos 8 al 10 de este mismo capítulo 3 de Esdras. Ahí nada más está una parte. Vamos a leer aquí completo lo que es versículos del 8 al 10. Dice: en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas,
y todos los que habían regresado a Jerusalén de esa cautividad babilónica, ¿verdad? Sigue diciendo ahí, y pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa del Señor. También Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Bien, eso es lo que dicen los versículos del 8 al 10. ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Bueno, hasta ese momento, estas personas simplemente habían construido el altar y colocado los cimientos del templo. Podríamos decir que estaban empezando aquella encomienda. Sin embargo, vemos que hay mucha emoción, mucho júbilo, mucha alegría. Fue lo que leímos ahorita, ¿verdad? Dice, ellos estaban tan emocionados y entusiasmados que actuaron como si todo el templo ya hubiera sido edificado. Pues qué bonito, ¿verdad? Que sentían esta emoción. Apenas iban empezando y tenían una alegría enorme. Entonces, tuvieron una reunión de dedicación y un tiempo de adoración con cánticos de alabanza a Dios. Fue para ellos una experiencia jubilosa. Qué bonito, ¿verdad? Están animados, apenas echaron los cimientos, pero ya están haciendo un júbilo, una expresión de júbilo, como si el templo ya se hubiera terminado. Entonces, hasta aquí, todo marcha muy bien. Hasta aquí. Pasamos ahora a los versículos del 11 al 13. Ahí lo tenemos en pantalla, también es una parte nada más, pero aquí vamos a mencionarla completa. Versículos del 11 al 13 dice, cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alabanza al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban, fíjese bien, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto. O sea que estaban como equilibrados, los que lloraban con los que gritaban de alegría. Dice, sigue diciendo ahí, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta muy lejos. Bueno, entonces aquí nos llama la atención que tenemos que unos lloraban y otros gritaban de alegría. Entonces nos encontramos con dos grupos, estos que lloran y los que gritan de júbilo, de alegría. Estos dos grupos están presentes durante el servicio religioso de la dedicación. Insistimos, solamente se han construido los cimientos hasta ahorita y están en este acto de júbilo, algunos de gritos, de alegría y otros de llanto. Ok. Entonces, ¿quiénes eran los que gritaban de alegría, los que gritaban de júbilo? ¿Y quiénes eran los que lloraban? Bueno, los más jóvenes que nunca habían visto el antiguo templo, aquel que construyó Salomón, el rey Salomón. Para ellos, esta gente joven, era una experiencia nueva. No tenían referencia de otro templo, ¿verdad? Para ellos era algo majestuoso, único. Entonces, en su juventud y entusiasmo estaban alabando a Dios y el Señor les bendijo.
¿Ok? Este es el grupo, digamos, de los más jóvenes, los que gritaban de alegría, de júbilo, de gozo. El otro grupo estaba formado por la gente mayor, los mayores, los ancianos. Ellos recordaron el templo de Salomón en toda su belleza. Muchos habrían dicho seguramente, este segundo templo no es nada comparado con aquel que construyó Salomón. Fíjense bien, estaban recordando tiempos pasados y estaban dejando que les invadiera esa tristeza hasta el punto de un llanto, y un llanto a voz fuerte, dice aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios por medio del profeta Ageo, fíjese bien, Dios por medio del profeta Ageo, le dijo al pueblo que siguieran adelante, que reedificaran el templo, que Dios estaba con ellos. O sea, Dios les animó y les alentó a este segundo grupo, digamos, de gente de los ancianos, para que siguieran adelante y se unieran, como decía más atrás, como un solo hombre en ese objetivo de construir el templo. Entonces, ¿qué podemos aplicar de esta parte a nuestra vida? ¿Qué podemos decir? Bueno, hay muchas personas de cierta edad, generalmente, que desaniman a los que están emergiendo, a los que están trabajando en la obra del Señor. No queremos decir que los mayores no trabajan, no. Estamos hablando así como que en términos generales, y se puede dar y se ha dado tal vez en algunas partes, ¿verdad? Entonces, esta gente mayor recuerda los días pasados, experiencias pasadas, y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época. Démosle gracias a Dios de que en la actualidad haya movimientos de renovación espiritual con un retorno hacia Dios, y alegrémonos por ello, en vez de compararlos obsesivamente con el despertar espiritual de tiempos ya pasados. En cierta ocasión, fíjese bien, un predicador tuvo la oportunidad de visitar una pequeña iglesia y predicar el evangelio. Y el Señor bendijo su palabra. Y hubo personas que fueron salvadas. ¿Qué podríamos decir? Unas 8 o 10 personas tal vez. Entonces se termina la ceremonia y están un grupo de jóvenes alegres, gozosos, alabando a Dios, dándole la gloria y la honra porque 8 o 10 personas habían hecho su profesión de fe, habían salvado sus almas. De repente se acercan gente mayor, unos ancianos, y les empiezan a contar de tiempos pasados. ¿Qué les decían? Bueno, tal vez de que en tiempos pasados, cuando ellos estaban jóvenes, en las predicaciones se salvaban 20, 30, 40 o 50 almas. ¿Cómo toman esto el grupo de jóvenes que estaban alegres, gozosos? Pues se apaga un poco ese júbilo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación? No traer cosas del pasado que pueden afectar, ¿verdad? Esos jóvenes estaban alegres, gozosos, y de repente escuchan esto por esta gente adulta, más grande, mayor. Pues sí, hay como un desánimo, ¿verdad? Esperemos no entrar en este error usted y yo, hermano, que me está escuchando. Entramos al capítulo 4. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? La oposición al programa de reedificación no vino del interior del pueblo, sino del exterior. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 4. Fíjese bien, hay una oposición a la reedificación del templo. Hasta aquí, ¿qué estamos diciendo? Que no vino del interior del pueblo, de los judíos, sino que vino del exterior. Digamos, un ataque del enemigo de nuestras almas. Destacaremos algunos puntos de mayor significación. En Esdras 4, versículos 1 y 2, ahí lo tenemos en pantalla, dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad
edificaban el templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos como que gente acomedida, pero que no fueron llamados. Gente acomedida para construir el templo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a analizar esa parte. Entonces, más adelante vamos a tener ocasión de destacar el hecho de que no solo 2 tribus regresaron, o sea, Benjamín y Judá, no. Regresaron las 12 tribus de Israel, pero Benjamín y Judá fueron cautivos de los babilonios y los demás fueron cautivos de Asiria. Estos son los que están llegando, los acomedidos, pero estos ya están mezclados con otras gentes de otras naciones. Entonces, las 12 tribus volvieron en realidad. Usted puede notar aquí que esta gente estaba diciendo que ellos ya habían regresado en los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Recordemos que el reino de Asiria se había llevado cautivo a las tribus del reino del norte. Algunos de ellos aparentemente fueron regresados poco a poco a su tierra y estaban en esta época mezclados, como decíamos, ¿verdad? Mezclados con los samaritanos. Y como resultado, los samaritanos querían unirse para ayudar en los trabajos de edificación a los que habían regresado de Babilonia, la tribu de Judá y de Benjamín. Muy bien. Así que el primer esfuerzo de los enemigos, fíjese bien, aquí estamos diciendo ya de los enemigos, para entorpecer la edificación del templo, fue su oferta de convertirse en aliados. En aliados. Somos aliados y venimos a ayudar porque vosotros también adoramos a ese Dios de Israel, les dijeron, ¿verdad? Muy bien, entonces, fíjese bien, esta siempre ha sido una forma sutil en que el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha intentado obstaculizar la unidad y el crecimiento de la iglesia. En las sucesivas etapas del desarrollo del cristianismo en todo el mundo. Entonces, esta es un arma muy sutil, dice, de Satanás, para entorpecer el avance de la iglesia. ¿Cuál es la herramienta que utiliza Satanás? Fingir amistad. Fingir que pensamos igual, que tenemos el mismo objetivo que ustedes. En este caso, que la tribu de Benjamín y de Judá, ¿verdad? Decían las otras tribus de Israel que ya estaban incluso ya mezcladas con otras naciones. Entonces, proseguimos. Versículo 3 del capítulo 4 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron. ¿Qué dijeron a esta propuesta, a esta invitación? Dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. En el estudio 1 vimos claramente este edicto, ¿verdad? De Ciro, rey de Persia, que dijo: todos los judíos que quieran regresar pueden hacerlo. Quiero que construyan ese templo, ¿verdad? Porque Dios le había ordenado a Ciro que así fuera, que liberara a su pueblo porque le iban a construir el templo y los muros. Iban a reedificar toda la ciudad. Muy bien. Entonces, acerca del versículo 3 vamos a comentar. Aquí, la respuesta de los jefes de familia israelíes, en este caso tribu de Judá y de Benjamín, no se caracterizó por un estilo muy amistoso,
fue tajante, fue una respuesta de un no tajante, ¿verdad? Hoy diríamos que su respuesta no fue políticamente correcta, no fue suavecita, porque rechazaron tajantemente que sus enemigos se convirtieran en aliados. ¿Qué podemos pensar aquí? Que de inicio estos judíos desconfiaron de sus hermanos, de sus hermanos del norte. Desconfiaron y les contestaron con un rotundo no, no nos conviene. Así les dijeron. Lo importante aquí es que sí tenían razón de actuar así. El caso de la tribu de Judá y de Benjamín. En este caso tenían razón, como veremos a continuación, por la reacción de los pobladores de aquella tierra. ¿Cómo reaccionaron estas tribus del norte? ¿Cómo reaccionaron a esta respuesta de no nos conviene que ustedes edifiquen con nosotros, sino que nosotros solos edificaremos, les dijeron, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron? Si dijeron que eran también adoradores del mismo Dios, que tenían los mismos principios, ¿verdad? Vamos a ver si la forma de reaccionar tiene relación con estas palabras que les habían dicho, ¿verdad? Es decir, hagan de cuenta que les dijeron, nosotros también somos pueblo de Dios, de su Dios, hijos de Dios, somos gente pacífica. Hagan de cuenta, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo reaccionaron. Ok. Entonces, aquí está en el versículo 4 y 5. ¿Qué dicen? Esos versículos dicen, entonces la gente del país intimidó. Aquí está cómo reaccionó. Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. Fíjense la reacción, ¿verdad? Cuando al principio dijeron, hagan de cuenta, somos sus hermanos, adoramos al mismo Dios y queremos ayudarles. Pues aquí están ya intimidando al pueblo y atemorizándolo. Dice, para que no siguiera edificando ese pueblo. Sobornaron, aquí está otra acción que hicieron. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar los propósitos durante todo el tiempo de Ciro, en que Ciro fue rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, no nada más un periodo, ¿verdad? Un rey, sino se brincaron hasta otro para seguir obstaculizando esa reedificación del templo. Entonces, esta actitud de aquella gente reveló que nunca habían dejado de ser enemigos y que su actitud amistosa era fingida. Apenas fueron rechazados, comenzaron a oponerse activamente a los israelitas judíos, a esa tribu de Judá y de Benjamín. Si en verdad hubieran sido sus amigos, simplemente se hubieran retirado, se hubieran ido a sus casas y no habrían hecho todas estas cosas para obstaculizar esa reedificación del templo. Entonces, versículos 11 al 13 dice, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Fíjense bien, habíamos mencionado a Ciro, habíamos mencionado a Darío y ahora a un tercero, a Artajerjes. Siguen con la lucha estas naciones del norte de obstaculizar, de interponerse a los planes de Dios. Entonces, y la carta estaba escrita en arameo y traducida. Entonces, le escribieron una carta a Artajerjes, rey de Persia. Esta es la copia de la carta que enviaron. Dice, al rey Artajerjes,
tus siervos del otro lado del río te saludan. Ha de saber, rey de los judíos, que de parte tuya vinieron a nosotros. Llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Note cómo dicen, esta ciudad rebelde y mala. Se refieren a Jerusalén. Ya levantan los muros y reparan los fundamentos. Sepa pues el rey que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el tesoro de los reyes será perjudicado. Fíjense qué grave acusación, qué mal consejo le están dando aquí a Artajerjes. En este momento es el rey de Persia. Entonces aquí vemos que decidieron redactar una carta al rey de Persia con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir Jerusalén. O sea, que presentaron a Jerusalén como una ciudad rebelde y mala. Y que Artajerjes tendría problemas de nuevo si permitía que la ciudad fuera reedificada. ¿Qué problemas mencionamos? No pagarán tributo, impuestos y renta. Entonces, el rey aprobó el consejo de los opositores y envió como respuesta la orden de detener el trabajo. Bueno, hasta aquí lograron su propósito. Lo siguen logrando, ¿verdad? Porque ya van 3 reyes de Persia, ¿verdad? En los que han influido. Esta gente mala. Ellos eran los malos. ¿Qué dice Esdras? Versículos 19-22, ahí lo tenemos en pantalla, dice: ordené que se investigara. ¿Quién está hablando aquí? El rey, Artajerjes. Y se ha encontrado que aquella ciudad se subleva desde antiguo contra los reyes, y que en ella se han fomentado revueltas e insurrecciones. Que hubo en Jerusalén reyes fuertes, cuyo dominio se extendía a todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues ordenad que se detengan aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta nueva orden enviada por mí. Procurad no ser negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces aquí tenemos al rey Artajerjes, que se creyó todo lo que le decían en esa carta, y manda él esta orden de que se detenga la reedificación de la ciudad de Jerusalén, del templo. Vamos a comentar estos versículos. Entonces, así fue como esta carta del rey de Persia, los supuestos amigos de los israelitas que se habían ofrecido a cooperar con ellos en el programa de edificación. Recordemos que ellos llegaron a ofrecerse como ayudantes. Entonces, ¿qué hicieron estas personas que están influyendo mal? Estas tribus del norte se apresuraron a traer la carta hasta el lugar donde se estaba trabajando para la reconstrucción del templo. En cuanto obtuvieron la carta en sus manos, esa carta que decía dejen de reconstruir, se apresuraron a llevarla para que esa reconstrucción fuera obstaculizada, fuera detenida. Entonces, pasamos a Esdras 4, del 23 al 24. Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, de Simsai, el secretario, y de sus compañeros, salieron apresuradamente hasta Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. Fíjense, hasta con violencia. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el 2.º año
del reinado de Darío, rey de Persia. Por supuesto que esta obra no se iba a detener completamente, ¿verdad? Por mucho tiempo. Estaba en los planes de Dios y los planes de Dios no pueden ser detenidos por completo. Retrasados un poco, bueno, pero nada más. La obra seguiría más adelante. Entonces, los israelitas tuvieron que interrumpir todos los trabajos de reedificación del templo. Vimos que los enemigos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa, fíjese bien, una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. Decíamos que habían puesto una ciudad rebelde y mala. El rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando los registros históricos y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, en el de Judá. Ellos se habían rebelado contra las autoridades 3 veces, ciertamente, en sus últimos días como reino. Y finalmente Nabucodonosor había llegado y destruido toda la ciudad. Pero en el incidente que nos ocupa diremos que la investigación del rey no fue completa. ¿Por qué? Bueno, porque aunque la rebelión había realmente ocurrido, no examinaron los registros minuciosamente y entonces no encontraron aquel decreto que se había promulgado para que se reedificara la ciudad de Jerusalén. Recuerden, si vieron el estudio 1 de Esdras, recuerden que se refiere al decreto de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Donde liberó al pueblo judío, todo el que quisiera irse a su nación para reedificar la ciudad, el templo. Muy bien, entonces, si encontraron ese decreto o no, no lo están mencionando, tal vez porque no les convenía, ¿verdad? O no lo encontraron, o lo encontraron y no lo mencionan. Entonces, este fue un periodo de gran desaliento, porque recordemos que este estudio empezamos diciendo que la gente apenas había construido los cimientos y estaba sumamente alegre, estaba jubilosa, estaba festejando como si ya todo el templo hubiera sido terminado. Pero aquí, ¿cómo los vemos ahora? Muy tristes por esto que está sucediendo, ¿verdad? Les obstaculizan la reedificación del templo. Entonces, no solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Bueno, aquí como que estaban pensando de forma exagerada, ¿verdad? De forma que no debemos de pensar. Irnos a los extremos, no. Hay que pensar con serenidad, hay que tranquilizarnos para saber tomar las mejores decisiones. Entonces, ya para terminar, hoy hay mucha gente que piensa que si se pudiera trasladar a otro lugar, sus problemas se solucionarían. ¿Por qué decimos esto? Porque tal vez aquí los judíos decían, mejor vámonos de aquí, dejemos de esta nación, no nos dejan reconstruir. Entonces, esto no siempre es cierto. Estimado hermano, estimado oyente, usted no puede escaparse de sus problemas. Afortunadamente, y en esa ocasión, aquella gente no huyó de aquel lugar. Y Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías para
volver a empezar para darles ánimo, ¿verdad? A estas personas. Eso se verá posteriormente. Estimado oyente, Dios puede usar las circunstancias adversas, o sea, los problemas por los que usted está pasando, para que usted vuelva su mirada a Él, a Dios. Dios quiere que por fe usted reciba al Señor Jesucristo en su vida como su Salvador, aceptando su obra a favor suyo en la cruz. Y más allá de los momentos de incertidumbre o confusión que está experimentando, desea darle una nueva vida que se prolongará en la vida eterna, en la cual Él cumplirá un propósito que nada ni nadie, escuche bien, que nada ni nadie podrá frustrar. Ya decíamos que en los planes de Dios nadie los puede frustrar. Los podrá parar por algún momento, a lo mejor sí, ¿verdad? Tal vez sí, pero frustrarlos no. Los planes de Dios siguen adelante. Entonces, si usted es una persona que no ha hecho esta profesión de fe de la que le estoy hablando, hágalo ahora. Si lo deja para después, tal vez sea demasiado tarde. Aquí abajo le dejamos un folleto que le explica paso a paso cómo hacer esta profesión de fe, que le va a prolongar su vida por la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Vea el folleto, analícelo y aplíquelo a su vida. Gracias por haber estado con nosotros. La invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Y con personas, por supuesto que principalmente sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, porque estos mensajes le pueden salvar su alma por la eternidad. Sus comentarios también serán bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que también sirva para la edificación de tu iglesia. Gracias por permitirnos estar participando en esta tu obra. Nos ponemos en tus manos con el perdón de nuestros pecados, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.